Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo con la esperanza de que verdaderamente estamos creciendo a través de este discipulado, hermanos, y que también estemos conociendo más a nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando acerca de algunos atributos de Dios que básicamente nos van a ayudar a ir conociendo más a profundidad al Dios que seguimos y al Dios que obedecemos. Hemos estado platicando en los videos anteriores, si recuerdan, hermanos, sobre la importancia de examinar nuestras vidas, sobre el fruto de nuestras vidas. Hemos estado hablando acerca del compromiso de un discípulo de Cristo también, ¿verdad? Y vimos también acerca de la devoción que debemos practicar hacia Dios, meditando sobre todo en sus atributos, en su carácter, hermanos, en su obra en nosotros, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a comenzar a comprender precisamente sus atributos. Hermanos, nuestra confianza como cristianos no está en nosotros mismos. Debemos de tener eso claro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Está en el poder de Dios. Nuestra confianza, hermanos, está en su grandeza. Está en su carácter. Está en sus atributos. Nosotros, hermanos, como cristianos no vivimos la vida cristiana o no debemos vivir nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Tenga eso guardado en su corazón. Nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana, hermanos, con las fuerzas de Dios. No confiando en nuestras propias fuerzas, ni viviendo en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Nada, escucha bien, nada de lo que hacemos es por lo que nosotros somos. Nada de lo que hacemos. Todo lo que hacemos, hermanos, es por su poder y es para su gloria. Y debemos de orar constantemente para que Dios nos libre de querer nosotros el reconocimiento o querer nosotros precisamente la gloria. Vemos, por ejemplo, en la vida de Moisés, que no fue él quien convenció a Faraón, ¿verdad? Fue Dios quien le doblegó. No fue Moisés que sacó al pueblo de Dios, ¿verdad? Fue Dios, hermanos, que guió a su pueblo. Lo vemos esto claramente en el libro de Éxodo, como Dios estuvo guiando a su pueblo. Así es como nosotros debemos de vivir la vida cristiana, hermanos, confiando en su poder, confiando en su grandeza, para poder vivir, hermanos, vidas que sean agradables para Él. Esta es una verdadera razón por la que como cristianos necesitamos conocer sus atributos. Conocerle a Él, hermanos, cambia nuestra manera de vivir, porque toda nuestra vida va a girar en torno a lo que Él es. ¿Se dan cuenta? Nuestra mirada, hermanos, en medio de nuestras circunstancias, no importa cuál sea, nuestra mirada estará en Él. Nuestras decisiones, definitivamente, las haremos pensando en Él. Nuestro deseo de agradarle, hermanos, crecerá cuando le vayamos precisamente conociendo más. ¿Sí? Y meditando precisamente en estas verdades, hermanos, vemos que sin una visión correcta de Dios, podemos caer, hermanos, en muchos errores. Si no tenemos una visión clara y una visión correcta de quién es Dios y cómo es Él, podemos caer en muchísimos errores. Precisamente uno de ellos es la forma hasta en que vemos la iglesia, precisamente. Hermanos, sin una visión correcta de Dios, podemos ver a la iglesia como algo muy humano. O sea, podemos pensar que vamos a la iglesia a encontrarnos con gente, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Vamos a la iglesia a encontrarnos con el gran yo soy, con nuestro Dios. Si nosotros solo vemos personas en la iglesia, hermanos, nos vamos a desalentar, porque vamos a darnos cuenta, ¿no? ¿Cuánto pecado hay? Podemos estar pensando eso, o pensar, mira, cuánta hipocresía, ¿no? O aquel fulanito no me saludó, o mira lo que están haciendo los líderes, o mira lo que está haciendo el pastor, etc. ¿Se dan cuenta? Si nosotros solo vamos a la iglesia a ver a personas, hermanos, vamos a desalentarnos. Si vamos a la iglesia y solo vemos gente, nos vamos a defraudar tarde que temprano. Y tenemos que saber eso, hermanos. Por eso,
No debemos mirarnos a nosotros, no debemos mirar a nuestros hermanos, me explico, no debemos mirar lo que podemos llegar a hacer o decir, hermanos, no debemos mirar nuestras frustraciones, nuestros defectos o los defectos de los otros. Debemos de mirar, nuestra mirada debe de estar en Dios, en el gran yo soy, me explico. Así que vemos en la vida de Moisés, hermanos, cuando él se encontró con Dios, ¿verdad? Ahí en Éxodo 3, ustedes lo pueden leer. Moisés, hermanos, él no tenía Biblia. Y el Señor se revelaba a sus hijos, se revelaba a su pueblo de otra manera, me explico. A través de visiones, a través de sueños, a través de apariciones, como en esa ocasión a Moisés, ¿verdad? Y eso es llamado una teofanía, es una aparición de la presencia y de la gloria de Dios, es lo que significa. Entonces, para Moisés, estar delante de esa zarza ardiente, era contemplar tanto de Dios, hermanos, como nosotros contemplamos, y escucha bien esto, tanto de Dios al leer su palabra. ¿Se da cuenta? O sea, para lo que fue para Moisés en ese momento, el estar ahí delante de esa zarza ardiente, para él era contemplar tanto de Dios. Y ahora en este tiempo, hermanos, para nosotros contemplamos tanto de Dios al leer y al escudriñar su palabra. Moisés, hermanos, estaba viendo una zarza en el desierto que ardía, ¿no?, en fuego, pero no se consumía, dice el libro de Éxodo. Y sabemos, el fuego es destructor, consume lo que toca, ¿verdad? El fuego literalmente ha quemado ciudades enteras, ¿no? Como en Estados Unidos, Chicago, en Europa, ¿no? En Inglaterra, Londres, Roma, o sea, han consumido ciudades enteras el fuego. Así es, hermanos, con el poder de Dios. Dios es un Dios grande y su poder es fuego consumidor. Y sin embargo, hermanos, Él toma forma terrenal, ¿se dan cuenta? Para venir a reconciliar al hombre con Él. Aquella, hermanos, no era una zarza más, como muchas otras. Tenía el fuego de Dios y no se consumía. Así la palabra que nosotros leemos, hermanos, cuando la leemos, vemos cómo impacta nuestros corazones con el fuego del Evangelio, ¿verdad? Con el conocimiento de Dios, ¿se dan cuenta? Y es impactante, ¿no? Cómo Dios, que es fuego consumidor, puede ahora morar en la vida del creyente sin consumirnos, como aquella zarza. ¿No le da gusto eso, hermanos? ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tenemos! ¡Qué impactante! ¿Cómo quebranta nuestros corazones saber esto? ¿Verdad? Que nuestro Dios, que es fuego consumidor, ahora mora en nuestro interior, en nuestro corazón, hermanos, y no somos consumidos como aquella zarza. Así somos nosotros, hermanos, y así es Dios. Nosotros somos como esa zarza, débil, frágil, que pudiera ser consumida en segundos. Y Dios, ese fuego, ¿verdad?, consumidor, poderoso, que permanece en nosotros. Qué bendición tenemos de nuestro Dios. Dios se acerca a Moisés desde esa zarza y se le revela a él, ¿verdad? Así como lo hace ahora por su palabra a nuestras vidas. Él ahora se revela a través de su palabra a nuestros corazones, ¿verdad? Mire qué ejemplos tan prácticos nos ayudan a entender la grandeza de Dios y nuestra fragilidad y cómo Él, hermanos, anhela esa comunión con nosotros. Dios se da a conocer a Moisés como yo soy. Y esto es muy importante que lo podamos comprender. Él se da a conocer a Moisés con ese nombre, yo soy. Es una manera que podemos tratar de entender todo lo que Dios es. Y miren, en primer lugar, este yo soy apunta a que Él es indescriptible. ¿Se da cuenta? En primer lugar, hermanos, esa primera vez que Él se revela a Moisés como el yo soy, eso apunta, hermanos, a que Él es indescriptible, porque, hermanos, ¿podemos acaso limitar a Dios? ¿Limitarle con un nombre? ¿O puede tener un nombre que describa lo que Él es? ¿Se dan cuenta? Él es mucho más que un nombre.
con un nombre le estaríamos empequeñeciendo, ¿se da cuenta? Necesita Dios un nombre realmente, un nombre para resumir lo que Él es, tanta grandeza, tanto poder, tanta majestad. Pero Moisés, hermanos, le pide un nombre, ¿verdad? Lo vemos ahí en el versículo 13 y 14 del libro de Éxodo. Dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, le dice, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Son las preguntas de Moisés para Dios. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Quizá Moisés esperaba que Dios resumiera todo su ser en un nombre, ¿no? Quizá él esperaba que Dios resumiera su esencia en el adjetivo de él, como antes se había revelado a otros hombres, antes que a él, como a Jacob, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos en Génesis capítulo 35, versículo 11, cuando Dios dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitudes de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos, ¿verdad? Quizás Moisés estaba esperando que Dios se revelara así de esa manera para él. Pero hermano, Dios tiene muchos aspectos que definen su grandeza. Y en la actualidad decimos que son, ¿verdad?, los nombres de Dios. Es cierto que Él es todopoderoso, indudablemente. Él es nuestro ayudador. Él es la roca. Él es nuestro protector. Pero Moisés no le está preguntando, dime cómo eres. Le está preguntando, dime tu nombre para que yo vaya y diga quién es el que me envía. ¿Se da cuenta? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Hermanos, Dios es el que es. Ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? Simplemente, hermanos, Él es el que es. ¿Verdad? Qué sencillo, qué práctico y qué profundo. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos encontrado con algo que al verlo es tan hermoso? ¿Le ha pasado? Que es imposible describirlo, que nos deja con la boca abierta, literalmente. Y si alguien nos pregunta cómo era, no encontramos las palabras para describirlo y solo podemos decir, tienes que verlo. Tienes que verlo, ¿no? Sencillamente, hermanos, nuestras palabras se quedan cortas cuando intentamos describir a Dios. Hermanos, Él es indescriptible. Él es indescriptible. Ahora, en segundo lugar, hermanos, Dios da ese nombre no solo porque Él es indescriptible, escucha esto, sino porque también Él es único. Yo soy. ¿Se da cuenta? Yo soy. Él es único. Para poder comprender esto, hermanos, podemos poner un ejemplo. Miren, si nosotros tenemos una mascota, cualquier mascota que le guste, nosotros necesitamos ponerle un nombre para identificarla, ¿verdad? De los otros de su especie, pues. Entonces queremos saber el nombre de alguien, ¿verdad? Para relacionarnos también, ¿no?, con esa persona, para poder acercarnos con confianza, hablándole por su nombre, etc. También cuando tenemos un hijo, ¿no? No tardamos un año o dos en ponerle un nombre. Queremos llamarlo por su nombre y muchas veces antes de que nazca ya tenemos los nombres. Ahora, cuando Dios creó a Adán, le puso un nombre. Y luego creó a Eva y le puso un nombre también. El nombre, hermanos, es fundamental para poder identificarnos y relacionarnos, ¿verdad? Y con estos ejemplos básicos y muy sencillos lo podemos comprender. Para la mascota yo le pongo un nombre para identificarla. Quiero saber el nombre de los otros para poder relacionarme, etc. ¿Verdad? Es importante, es fundamental. A través de conocer el nombre de los demás podemos identificarnos, podemos relacionarnos. Y si alguien tiene el mismo nombre, también ha sucedido que otra persona, pues buscamos modificar el nombre de uno, ¿no? O agregarle algo para identificar entre los dos, ¿no? Sergio Papá y Sergio Junior, ¿no? Entonces ya sabemos, en la iglesia tenemos varios casos así, ¿verdad? Pero volviendo al ejemplo de la mascota, hermanos, hubiera sido mucho más sencillo llamarle, si esa mascota fuera la única de su raza en la tierra, ¿verdad?
No tendríamos que identificarla de otros, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué otro nombre podría darle Dios a Moisés? Hermanos, es que no hay otro nombre, ¿se dan cuenta? ¿Qué nombre podría darle para compararse o contrastarse con otros dioses si todos los demás eran dioses falsos? ¿Se da cuenta? Él es sencillamente único. Él es único. Y tiene mucho sentido, hermanos, en este momento, ¿verdad?, en que se lo está diciendo a Moisés, porque acaban de estar en Egipto 400 años en esclavitud. La tierra donde hay tantos dioses, ¿verdad? Está el dios de la muerte, el dios del mar, está el dios de la fertilidad, y no acabaríamos de nombrarlos, sinceramente. Entonces, al decirle Dios a Moisés, diles que yo soy el que soy, está diciendo, todos los demás dioses son falsos, solo hay uno, un Dios vivo. ¿Se dan cuenta de la importancia y la grandeza y la majestuosidad de eso? Ahora, Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 8, versículo 5, dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, dice Pablo, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios. Qué impresionantes palabras de Pablo, que afirman la fe del cristiano, ¿verdad? Dios, hermanos, le da a Moisés un nombre para que el pueblo y él se puedan relacionar con Dios. No porque Dios necesite un nombre, hermanos, como estoy diciéndoles, Él es único. Él es el que es. Sencillamente Él es y no hay otro. ¿Me explico? ¿Lo podemos comprender? Entonces Dios le da a Moisés ese nombre para que se lo dé al pueblo, y la razón, hermanos, es para que el pueblo pueda relacionarse con Dios. Ahora, en tercer lugar, hermanos, Dios es autoexistente. Y ponga atención en esto. Dios es autoexistente. La existencia de nuestro Dios no depende de nada ni de nadie. ¿Podemos entender eso, hermanos? Él es autoexistente. Y su existencia, hermanos, no depende de nada ni de nadie. Dios existe porque sí, ¿verdad? En sí mismo, por sí mismo. Es lo que encierra esta frase, yo soy el que soy. Existo porque existo, ¿verdad? Es como lo podríamos entender. De forma eterna, plena, completa, constante, independiente, ¿verdad? No como ustedes, pues, o nosotros, dice el Señor, ¿verdad? Él es eterno, hermanos. Nosotros no lo somos. Él es poderoso, todopoderoso, y nosotros no lo somos. Todo en el cosmos, hermanos, ha venido a ser. Y mire la grandeza de nuestro Dios. No existía. Todo en el cosmos ha venido a ser, ¿verdad? No existía y ha existido, ¿verdad? Por Dios. Él siempre es. El cosmos no existía excepto Dios. Dios siempre ha existido, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es eterno. Él siempre es. Todo puede dejar de existir también, excepto Dios. ¿Se da cuenta? Él siempre es el gran yo soy. Dios jamás va a dejar de existir, hermanos. Nuestra mente finita no puede entenderlo, porque empezamos a tratar de meditar en este tipo de cosas y no vamos a poder descifrar lo inescrutable de Dios. Pero, hermanos, cuando todo en el cosmos no existía, Dios sí existe. Dios sí ha existido siempre. Y todo puede dejar de existir, excepto Dios. Dios nunca va a dejar de ser. ¿Se da cuenta? Nosotros, hermanos, no éramos, ¿verdad? Antes de que Dios permitiera que estuviéramos en esta tierra, no existíamos. Y existimos o vinimos a ser, y estamos ahora existiendo, ¿verdad? Porque Dios así lo ha determinado. Es por Dios, ¿verdad? Y
Eso es algo que debemos aprender a aceptar por fe en nuestro corazón. Dios, hermanos, lo vuelvo a reiterar, Él es eterno. Él es eterno. Él es quien es. Él es quien es. Y su nombre precisamente viene del verbo ser. ¿Sí? El nombre de Dios viene, para poder comprenderlo, viene del verbo ser. ¿Verdad? Jehová o Yahvé, ¿no? Y quiere decir algo así como el quien será, es y fue. ¿Me explico? Lo vuelvo a repetir. Jehová o Yahvé quiere decir, es como si dijéramos el quien será, es y fue. ¿Se dan cuenta? Un nombre sagrado completamente para los judíos, que lo escribían con 4 letras hebreas, que eran la Y, la H, la V y la H. ¿Verdad? Ahora, escribe, hermanos, Juan Calvino, y dice esto: puesto que nada es más peculiar a Dios que la eternidad, Él es llamado Jehová porque Él tiene existencia en sí mismo y sostiene todas las cosas por su secreta inspiración. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué impresionante? El nombre de Dios, hermanos, el nombre que Dios le da a Moisés, describe lo que es más esencial y único de Dios. Ese nombre que Él le da a Moisés precisamente describe lo más esencial y lo único de Él, su eternidad. Él es eterno. Él ha existido siempre, como lo estoy mencionando, y Él ha creado todas las cosas, ¿verdad? Él es el yo soy. Tú y yo no somos, no tenemos esa característica, hermanos, ¿verdad? Tú y yo hemos venido a existir porque Él es quien lo ha permitido. Hermanos, Él es desde siempre, de forma total, independiente y autosuficiente. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros leemos en Génesis 1:1, seguramente lo van a recordar cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, Dios ya era, ¿verdad? Cuando Dios dijo sea la luz, antes de que la luz fuera, Él ya era. El gran yo soy es antes que todas las cosas. ¿Verdad que nos quedamos sin palabras, hermanos, cuando meditamos en la grandeza de nuestro Dios? Simplemente nos quedamos perplejos, sin palabras, ¿no? Cuando pensamos en lo grande que es nuestro Dios, hermanos, no hay palabras. Nos quedamos simplemente en silencio, contemplando otra vez tal vez su majestad y su grandeza. Nos quedamos sin palabras porque también nos damos cuenta de lo pequeños, hermanos, que somos nosotros. Y eso es bueno también, muy bueno, que nos veamos pequeños, ¿no? Como un gusanito, tal vez, que lo pones en tu mano y dices: qué chiquitito este gusano. Y además, si intenta correr, pues va a tardar horas, ¿no?, en recorrer nuestra mano. Hermanos, así somos nosotros, en las manos de Dios, pequeños, desvalidos, insignificantes, ¿no? Pero qué incongruencias de nuestra vida, porque muchas veces nos creemos tan grandes, ¿verdad? Nos sentimos tan grandes y miramos a quienes están a nuestro lado con desprecio. Nos creemos tan grandes y tan preparados. Y miramos a los que no están preparados con ese desprecio, ¿no? Qué incongruencias. Dios no nos ve así, de esa manera, y nosotros sí lo hacemos muchas veces. ¿Se dan cuenta? Necesitamos más meditar, hermanos, en el gran yo soy y poner nuestra mirada sobre Él, sobre su grandeza, sobre su majestad. Pensamos muchas veces, hermanos, que somos grandes, que somos muy grandes, y lo único grande en nosotros es nuestro orgullo, ¿verdad? Que eso es inmensamente grande, la soberbia. Eso sí que es grande. Pero, hermanos, realmente somos pequeños, muy pequeños, muy pequeños. Mire, cuando tengamos algunos ataques de orgullo, podemos leer algunos pasajes de Job, el libro de Job. Cuando el Señor le dice a Job en el capítulo 38, ¿verdad?, los versículos de 4 al 7, Dios le empieza a decir: ¿dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber, le dice Dios a Job, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿No? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿no? Preguntas tan fuertes y que confrontan a Job en ese momento. Hermanos, cuando tengamos esos arranques de grandeza, leamos estos pasajes y pongámonos nosotros en el lado de Job. Y nos vamos a sorprender, hermanos, de lo pequeñitos que somos ante la majestad de Dios. Nosotros, como les estoy diciendo, pensamos que somos grandes y somos pequeños. Somos como una migaja de pan, hermanos, sobre la mesa. Y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de que está ahí esa migaja. Y la sacudimos en un segundo, en ocasiones. Así somos nosotros. Pensamos que somos lo mejor que puede existir sobre la tierra, ¿verdad? Es lo que la mentira que este sistema del mundo ha puesto en la mente de toda la humanidad. Pensamos que nosotros somos lo mejor que puede existir en la tierra y que sin nosotros realmente todos a nuestro alrededor están perdidos. Pero hermanos, ¿cuántos años crees que vas a vivir? Que te piensas o te sientes grande. 70, 80 años, 90. Hermanos, ¿y qué es eso comparado con la historia? Si a duras penas nuestros nietos y nuestros bisnietos recordarán algo de nosotros, a duras penas. Y pensamos que somos pequeños mesías, nosotros que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Muchas veces. Somos pequeños, hermanos, somos un puntito en el universo, ¿se dan cuenta? Isaías 40:15 dice, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cabe o que cae del cubo. Para Dios, hermanos, las naciones son como una gota de agua, todas las naciones. ¿Ven la majestad y la grandeza? No son nada para el Señor, las naciones, los imperios de este mundo. Él es el gran yo soy. Nosotros pensamos, hermanos, que somos grandes. Y hasta ahora muchas veces nos gusta usar la frase, es que yo ya soy una persona independiente. ¿Sí, hermanos? ¿Ya eres independiente? Piensa por un momento, ¿cuántas veces respiras al día? ¿Sí? Necesitamos de oxígeno para vivir. Hermanos, ¿cómo vamos a ser independientes? ¿Cómo vamos a ser independientes? No lo somos. Llenamos nuestros pulmones, hermanos, 28,000 veces en un día. Eso no es ser independientes, ¿se dan cuenta? Los músculos de nuestro corazón necesitan latir 115,000 veces al día. Eso no es ser autosuficiente. Se nos llena la boca cuando hablamos de nosotros, ¿no es verdad? Hermanos, necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos comida, necesitamos dormir. Por mucho que luchemos, hermanos, con nuestros ojos para quedarte despierto en la madrugada, acabamos cayendo dormidos. No somos independientes. ¿Realmente pensamos que somos autónomos, hermanos? Son palabras muy grandes que solo podemos aplicar al Señor realmente. El único que verdaderamente es independiente, autónomo, todopoderoso y majestuoso es nuestro Dios. Esas palabras solamente se las podemos aplicar a Dios. Ni siquiera decidimos nosotros, hermanos. No decidimos venir a este mundo, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Ni siquiera nuestros padres tampoco. Ellos no decidieron que nosotros viniéramos a este mundo. Y no decidimos el día que nos vayamos del mundo también. Todo eso está en las manos del Señor. Él decidió que viniéramos a este mundo y Él es quien decide el día que nos vamos de este mundo. Ahí no hay nada de independencia. Ahí no hay nada de autonomía, ¿te das cuenta? Dios es el único que puede decir verdaderamente, yo soy el que soy. Sin necesidad de nada más. De nadie más. Dios, hermanos, Dios es Dios sobre todas las cosas. Y todo lo que necesita
Y todo lo que desea, hermanos, fíjate qué amor tan grande de Dios, todo lo que Él necesita, siendo tan poderoso y majestuoso, todo lo que Él desea, es amor, es comunicación, es la gloria que Él merece, es la majestad que se le pueda reconocer, el que se le dé el honor, el que haya unidad. ¿Te das cuenta? Dios tiene todo lo que necesita en Él mismo, hermanos. Él es pleno y es completo. Él es pleno y es completo. Entonces no creamos, hermanos, ni por un momento que Dios nos creó, hermanos, porque necesitaba crearnos. Hermanos, Dios no necesitaba crear nada, ni los ángeles. Dios nos creó, escucha eso, hermanos, por su infinita bondad y misericordia. No nos creó porque nos lo necesitara. Él nos creó por su infinita bondad y misericordia. Quiso darnos vida, pero hermanos, Dios no nos necesitaba. Tenemos que quitar ese pensamiento de la mente. Y en cuarto lugar, otra característica precisamente de este hermoso nombre que Dios nos da, es que Dios es inmutable. Es inmutable. Yo soy, Dios es indescriptible, es único, es autoexistente, es inmutable. ¿Se dan cuenta? Qué características tan poderosas y tan gloriosas. El que Dios sea inmutable, hermanos, significa que Él no varía, Él no cambia. Dios es siempre el mismo. Dios, hermanos, Dios no aprende. ¿Me explico? No aprende en el sentido como nosotros aprendemos. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él está completo, Él está pleno. Dios lo sabe todo. Él no necesita aprender. Él lo sabe todo. ¿Sí? Él no necesita mejorar en el conocimiento. Él lo sabe todo porque ya es perfecto. Ya es perfecto. ¿Verdad? Él no necesita crecer en conocimiento. Él ya es perfecto. ¿Se dan cuenta? Porque Él ya es grande. Él no necesita crecer más. Él ya es grande y perfecto. Dios no cambia, hermanos, ni un ápice en su sustancia, en quién es Él. Sus atributos, su carácter, hermanos, Él es siempre perfecto en sus atributos y en su carácter. Siempre perfecto. No se puede terminar esa perfección. ¿Te das cuenta? Dios siempre es Dios. Ahora, todo el universo, hermano, cambia, varía, todo cambia. Aún los planetas más grandes cambian, ¿no? Cambian su forma, cambian su tamaño. Todo cambia excepto Dios. Él no cambia nunca. Él es inmutable, ¿te das cuenta? Charles Spurgeon dijo esto. Todas las criaturas cambian. El hombre, especialmente en lo relacionado a su cuerpo, siempre está experimentando una revolución, ¿no? Muy probablemente no hay una sola partícula en mi cuerpo que haya estado allí hace unos pocos años. Esta estructura, dice Spurgeon, ha sido desgastada por la actividad. Sus átomos eliminados por la fricción. Partículas frescas de materia se han acumulado constantemente en mi cuerpo. Y así ha sido renovado. Su sustancia ha cambiado. Este mundo está hecho de un material que siempre está discurriendo, ¿no? Como un arroyo. Unas gotas están huyendo mientras otras las están persiguiendo, manteniendo siempre lleno el arroyo, pero siempre cambiando en sus elementos. Pero Dios, dice Spurgeon, es perpetuamente el mismo. No está hecho de ninguna sustancia o materia, sino que es puro espíritu. Un espíritu esencial y etéreo, y por tanto Él es inmutable. Él permanece por siempre Él mismo. No hay arrugas en su frente eterna, ¿verdad? La edad no lo ha debilitado, ni los años lo han marcado con los recuerdos de su vuelo. Él ve que pasan las edades, dice Spurgeon, pero en lo que a Él concierne, es siempre ahora.
es siempre ahora. Y sigue citando, sigue diciendo Spurgeon, dice, me imagino que es imposible concebir a un Dios cambiante. Al menos, dice él, lo es para mí. Otros podrán ser capaces, dice, de pensar eso, pero yo no podría considerarlo ni por un momento. Yo no podría pensar que Dios es mutable, ¿no? De la misma manera que no me puedo imaginar que un cuadro redondo o ninguna otra cosa absurda por el estilo, ¿no? O, dice, ese concepto de un Dios cambiante es tan contradictorio que estoy obligado a incluir la idea de un ser inmutable. Tan pronto digo Dios. Recuerden que Dios, dice, es el mismo, independientemente también de lo que se quite. Sus amigos pueden perder el afecto. Sus ministros pueden ser cambiados. Todo puede cambiar excepto Dios. Sus hermanos pueden cambiar y clasificarlos como viles. Pero Dios de todas maneras los va a amar. Su situación en la vida puede cambiar y puedes perder tus propiedades. Toda la vida de ustedes puede ser sacudida, dice Spurgeon, y se pueden volver débiles y enfermizos, ¿verdad? Todas las cosas, dice, pueden abandonarlos, pero hay un lugar donde el cambio no puede poner su dedo. Hay un nombre sobre el cual no se puede escribir mutabilidad. Que hay un corazón que no sufre alteraciones. Ese corazón es el corazón de Dios. Y ese nombre es amor. Es Dios. Dios es amor. El único que es, hermanos, es Dios. Tengamos eso presente en nuestro corazón. El único que es Dios. Nosotros constantemente estamos cambiando. Nuestro cuerpo humano constantemente cambia. Las células de nuestro cuerpo, al cabo de 10 años, ya se han renovado completamente. Así que si en 10 años no nos vemos, podemos presentarnos de nuevo como si nunca nos hubiéramos conocido, prácticamente, ¿no? Así somos de inconstantes, así somos de volubles, de cambiables, o de cambiantes, perdón. Tú y yo estamos siendo de esta manera constantemente, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Dios, hermanos, es el gran yo soy. Él lo es en su sustancia, pero también lo es en sus atributos. Dios, hermanos, no cambia, ¿verdad? Él es quien es y no cambia en cómo es. Él es quien es. ¿Se dan cuenta? Él es todopoderoso, siempre todopoderoso. Él es sabio, siempre sabio. Él es bueno, siempre bueno. Él es justo, siempre justo. Él es santo, siempre santo. Él, hermanos, no cambia en su carácter, en sus atributos. Él es siempre igual, siempre es el mismo. Y lo vuelvo a recalcar, tú y yo no, tú y yo no. O no nos hemos dado cuenta o no vemos muchas veces nuestras propias contradicciones, ¿verdad? Si te presentara a ti mismo, escucha, hace 10 o 15 años, puede ser, ¿no?, que no estés de acuerdo contigo en casi nada. Hace algunos días mi esposa encontró algunas cartas escritas por mis suegros, escritas por sus hermanas también, escritas por mí y escritas por nuestras hijas y también escritas por ella, ¿no? Fueron algunas cartas que hemos guardado a lo largo de los años. Y en las cartas todos decíamos cosas que en su momento provocaron mucha risa, ¿verdad? Cartas escritas, hermanos, hace más de 10 años, donde decíamos lo que ya no decimos ahora, ni pensamos, ¿no?, como pensamos ahora, porque somos cambiantes. Miren, hermanos, podemos ver atrás nuestra vida y probablemente nos cause risa. Y es bueno reírse de nosotros mismos también en ocasiones. Podemos sentir vergüenza, ¿no?, de cómo nos comportábamos. Pero es bueno saber que nosotros no somos el inmutable, ¿se da cuenta? Es Dios el inmutable.
es Él. Nosotros no somos, como lo he estado mencionando, el gran yo soy. Él es el mismo, nunca cambia. Nosotros no, hermanos, nosotros siempre cambiamos, siempre cambiamos. El Señor tiene todavía muchas cosas que cambiar en nosotros, en nuestra vida, hermanos, en nuestro carácter, en nuestro corazón. Él está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Seguimos, hermanos, nosotros seguimos todos cambiando, seguimos creciendo, seguimos madurando, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando. Así que, pues no nos avergoncemos de esto. Hermanos, cuando tengamos que acercarnos con alguien y decir me equivoqué, estaba en lo incorrecto, hermanos, es parte del crecimiento, es parte del carácter. ¿Te das cuenta? Es parte del carácter en nosotros. Tenemos que tener eso presente en nuestra vida. Somos cambiantes. Y de pronto decimos, perdóname, he cambiado de opinión, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos usado estas expresiones. Y es bueno y sano reconocer que estamos avanzando, que estamos madurando, hermanos. Y ya que estamos cambiando, pues debemos preguntarnos también, ¿estamos cambiando para peor o estamos cambiando para mejor? Mencionábamos en el video anterior, ¿no? Que una vez que nosotros venimos a ser discípulos de Cristo, hermanos, definitivamente debemos ser transformados. Dios empieza a cambiarnos. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos cambiando para peor? ¿Verdad? En tu casa, ¿estás cambiando para peor o estás cambiando para ser mejor? Porque todos cambiamos, hermanos. Moisés, hermanos, no fue el mismo después de estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jehová. Moisés ya no fue el mismo. Dios quiere que cambiemos, hermanos, en esa dirección. ¿Verdad? Dios es el gran yo soy. Es el mismo. Él no cambia. Y gracias a Dios por eso. Porque cuando promete perdonar nuestros pecados, hermanos, escucha, no pasan 1000 años. Y luego dice, no me acuerdo de lo que te prometí. Y es más, he cambiado de planes. No es así. ¿Te das cuenta? Dios es siempre el mismo. Y si nos ha prometido que somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, es cierto. Él no cambia. Él no va a cambiar eso. Si Él nos ha prometido que somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo, eso es cierto, es verdad. Y si nos ha prometido que está preparando un lugar celestial para nosotros, hermanos, es cierto. Y si ha prometido que va a venir a buscarnos y a llevarnos al cielo, hermanos, es cierto, porque Él no cambia. Y lo que Él dice es siempre cierto. Esa es la confianza y la esperanza que debemos de tener en nuestro corazón. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Escucha lo que dice el Señor. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, hermanos. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Él es inmutable en su esencia, es inmutable en su carácter, es inmutable en sus planes. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Lo que Él ha dicho que hará, Él lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Dios, hermanos, Dios nunca tiene un plan B, porque su plan A se cumple perfectamente. ¿Te das cuenta? Su plan se cumple siempre. Nosotros, la humanidad, hemos siempre tenido esta idea, ¿no? Voy a tener un plan B, un plan C por si no funciona. Pero Dios no, hermanos, Él no tiene un plan B, porque su plan A se cumple perfectamente. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, Dios hace lo que Él dice que va a hacer. Vemos cada promesa de Dios, ¿no? Cómo se ha cumplido a lo largo de la historia. Él prometió a Abraham, le prometió a Isaac y a Jacob que haría de ellos una gran nación. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Claro que sí.
Dios prometió enviar a un redentor para nuestra salvación, hermanos. ¿Y lo hizo? Claro que sí lo hizo. Él mismo que cumplió sus promesas a los patriarcas, hermanos, y no se olvidó de ellos. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Ese mismo Dios que le dio estas promesas a esos hombres que escogió y llamó, ese es el mismo Dios que es nuestro Dios, el gran yo soy, el que es el mismo de ayer, el mismo hoy en día y el mismo por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8, el que es el mismo ayer, el que es el mismo hoy y por los siglos. Por eso podemos confiar en Él, hermanos, y en su palabra, como una roca, a pesar aún de nosotros mismos. Hermanos, sus promesas, su plan, se cumplen siempre perfectamente. Y ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra seguridad. Aunque en ocasiones nos sentimos flaquear, hermanos, estamos en las manos del gran yo soy. Y por eso le llamamos Dios fuerte, Dios grande. No le llamamos Diosito, porque Él no es pequeño para nada, hermanos. Él no es chiquito. Nuestro Dios es grande, es poderoso, es inigualable, es incomparable, es incomprensible. ¿Quién hay como nuestro Dios? No hay nadie que se pueda comparar a Él. ¿Te das cuenta? Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas, hacedor de prodigios? Ese es nuestro Dios, hermanos. Spurgeon dice nuevamente, Él es el Dios eterno y por lo tanto no puede morir antes de que su plan se lleve a cabo. ¿Por qué habría de cambiar? Ustedes átomos de existencia, dice, sin ningún valor, cosas efímeras de un día. Ustedes insectos que se arrastran sobre la hoja del laurel de la existencia del mundo. Ustedes pueden cambiar sus planes, pero Él nunca cambia. Y puesto que Él ha dicho que su plan es salvarme, dice Spurgeon, por eso ya soy salvo. Entonces, hermanos, nosotros sí cambiamos. Nuestros planes cambian. Y como dije hace un momento, tenemos plan A, tenemos plan B, plan C. Y podemos poner todas las letras del abecedario si quisiéramos. Y cuando llegamos al plan Z, empezamos a inventar, no otra vez. Así somos, cambiamos. Nuestros planes se frustran. Ahora, los planes de Dios no se frustran. Dios lleva a cabo su plan. Y no solo porque es fiel en llevar a cabo su plan, sino porque Él es capaz de llevar a cabo su plan. ¿Se dan cuenta? Él es el único, verdaderamente, como dije hace un momento, que su plan A se cumple a la perfección. ¿Verdad? Yo podría hacer muchas promesas e intentar el resto de mi vida cumplirlas, ¿verdad? Sería muy fiel en intentarlo, pero la realidad es que sería incapaz de conseguirlo. Y miren, hermanos, Dios es fiel y poderoso, ambas cosas. Él es fiel y poderoso, y todo lo que Él promete lo cumple. Así que no dudemos, hermanos, ni por un momento en nuestros corazones. Aun cuando haya cosas en nuestra vida que suceden que no podemos entender. Cada uno de nosotros hemos vivido situaciones así. Hay cosas en nuestra vida que suceden que no podemos entender. Hermanos, ni por un momento pensemos que se ha escapado de las manos de Dios la situación en nuestras vidas. Ni por un momento pienses que lo que estás viviendo, la circunstancia, por muy adversa en tu vida y por el tiempo, ni por un momento pienses que se le ha escapado de las manos a Dios. Hermano, nada se escapa de sus manos. Él es siempre, como hemos estado viendo, el gran yo soy, y Él es inmutable. Y así como Dios es inmutable en sus planes de salvación, hermanos, Dios es inmutable también en sus planes de condenación. Y Dios va a cumplir también sus amenazas. Y ponga atención en todo esto, porque también es una parte que muchas veces no le gusta al cristiano o al creyente ver de Dios. Porque nos gusta mucho saber que Él es un Dios inmutable en sus planes de salvación.
Pero muchas veces no queremos ver esa parte, que Él también es un Dios inmutable en sus planes de condenación. Dios va a cumplir sus amenazas. Mucha gente piensa que Dios es un ancianito, ¿no? Con barbas blancas, que al final, el día final dejará que todo el mundo se las estire y entre, ¿no? Dentro del cielo como niños malcriados que se salen con la suya. Piensan, bueno, al fin Dios es bueno, ¿verdad? Hermanos, recordemos que Dios es firme en cumplir sus promesas, sus planes, pero también es firme en cumplir lo que dijo que hará con aquellos que no se arrepienten. Por eso es la insistencia en este discipulado de poder voltear nuestra mirada al Señor, examinar nuestra vida, y si no somos, hermanos, el tipo de creyentes verdaderos, si no hemos nacido de nuevo, tenemos que arrepentirnos. Porque ese Dios que es firme en sus planes de salvación, hermanos, es también un Dios firme en cumplir lo que dijo que hará con aquellos que no se arrepienten. Cuando Dios dice que si no crees, serás condenado, hermanos, eso es real. Cuando Dios dice eso, y el creer ya lo hemos estado mencionando en videos anteriores, que es lo que conlleva la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento. Entonces, si Dios dice que si no crees serás condenado, hermanos, tienes que creerlo, porque Él no cambia, Él no es inmutable. El fuego del infierno es muy real, hermanos. El infierno, el fuego que está ahí, que arde con fuego y azufre, es muy real. Y si no corremos a la cruz, atraídos por la gracia del Señor, hermanos, pues por lo menos corre a la cruz asustado. Corre a la cruz asustado por el tormento eterno que te espera. Y yo espero que eso lo veas con esa seriedad delante del Señor. Si tú no estás corriendo a la cruz atraído por la gracia del Señor, hermanos, corre a la cruz por lo menos asustado. Perdón, esa es la realidad, ¿verdad? Asustado por el tormento eterno que te espera. El que no creyera, dice el Señor, ya será condenado. Dios, dice el Señor, que cualquier persona que no cree, y lo dijo tan claro Jesús, ya ha sido condenado, ¿verdad? Hermanos, Dios es el gran yo soy, que no puede contradecirse a sí mismo. El mismo que habló con Moisés desde la zarza, es el mismo que habla hoy con nosotros a través de las páginas de la Biblia. Ten eso presente, hermanos. El mismo que habló con Moisés desde esa zarza ardiendo, es el mismo que habla hoy con nosotros a través de su palabra, a través de cada página de la Biblia. El mismo gran yo soy, hermanos, es el mismo. Ahora pregúntate, ¿quieres conocerle? ¿Queremos saber realmente más cómo es Él? ¿Queremos saber, conocer qué promete? ¿Cuáles son sus planes? Hermano, abre tu Biblia y lo vas a conocer. No esperes una zarza ardiendo. No esperes eso, hermano. No esperes una visión de noche, ¿no? Como Jacob, como la tuvo Jacob. No, hermano. No esperes como Abraham también, que un ángel se acerque a tu casa, ¿no? No estés esperando ese tipo de situaciones. Abre tu Biblia. Encuéntrate con el Señor en las páginas de la Biblia, en lo que Él ha dejado ahí como un legado, como un testamento para nosotros. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, dice Dios, escucha, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿No? Nos ha hablado por el Hijo. El fuego de la zarza, hermanos, está en Jesús. Él es Dios. Y a Él debemos acercarnos en este tiempo. Él se mostró a sus escogidos cuando dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, ¿recuerdan? Yo soy el pan del cielo, yo soy el agua viva. Todo esto lo dijo Jesús, hermanos. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida.
Yo soy el camino. Yo soy el alfa y el omega. Hermanos, encontramos en la palabra muchas ocasiones en que es mencionado yo soy. Muchas ocasiones. Es ese mismo gran yo soy con el que se encontró Moisés. Ese mismo Dios, el que se está ahora acercando a nosotros, el que nos acerca a Él, el que está hablando a nuestro corazón, como lo dije hace un momento, a través de su palabra. Así que después de comprender todos los yo soy, ¿no?, en la Biblia, la mayoría, hermanos, podemos meditar en las siguientes preguntas. Y estas anótenlas, recuerden, para que puedan comentarlas con sus discípulos o con sus discipuladores. Hermanos, ¿consideras que es necesario conocer los atributos de Dios? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué consideras que es necesario conocer los atributos de Dios? ¿Consideras que vas a la iglesia para encontrarte con gente? Y sea honesto en esta pregunta, hermanos. ¿Consideras que vas a la iglesia para encontrarte con gente? ¿Has pensado, mira, cuánto pecado hay? ¿O has pensado, cuánta hipocresía en los cristianos? ¿Te has defraudado en algunas ocasiones? ¿Qué aprendes, hermano, del nombre yo soy? ¿Qué significa que Él es indescriptible? Y sea sincero, si tú no lo sabes, para esto también es el discipulado, ¿no? Y ya lo hemos explicado en el video, pero si aún ahorita que estamos haciendo estas preguntas, en tu mente la respuesta es, no sé, hermano, tendrás que estudiar la Biblia y buscar, ¿verdad? Buscar entender, pero ¿qué significa? ¿Entiendes, hermanos, qué significa que Él es indescriptible? ¿Qué significa que Él es único? ¿Qué significa que Él es autosuficiente? ¿Qué significa que Él es inmutable? Ahora esta otra pregunta. ¿Estoy consciente que soy limitado? ¿No? ¿Estoy consciente que soy pequeño? ¿Que soy dependiente? ¿Que soy cambiante? Hermano, queridos hermanos, que Dios nos ayude a conocerle más en sus atributos. Y que eso nos lleve a mirarnos a nosotros mismos, hermanos, como lo que somos en verdad, ante su grandeza. Que podamos vernos verdaderamente de esa manera. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en nuestros corazones. Cuánto te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder entender tu grandeza, tu majestad. Y si es que no lo pudiéramos llegar a entender al grado que nos lleve a rendirnos a ti y nos lleve a obedecerte, Señor, permítenos que a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor podamos poner nuestra mirada en ti y aprender de ti. Dios, tú eres un Dios poderoso, todopoderoso, indescriptible. No hay palabras, Señor, que puedan expresar tu majestad. No hay palabras que puedan expresar tu grandeza, tu santidad, aún tu amor por nosotros, Señor. Tú eres único. No hay ningún otro Dios. Nadie se puede igualar a ti, Señor. Y qué esperanza es para nosotros esto. Tú eres un Dios, Señor, autoexistente. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú existes desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres inmutable, Señor. Y gracias por eso, porque tú no cambias. Y tú lo que has dicho lo vas a llevar a cabo en este mundo, Señor, y en nuestras vidas como hijos tuyos. Ayúdanos a estar cada día conscientes de eso y a mirar a nuestros hermanos precisamente, Señor, de la manera como tú nos enseñas en tu palabra, no teniendo ninguno de nosotros más alto concepto
el que debe de tener, sino mirando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, teniendo esa cordura, Señor, teniendo la actitud de Cristo en nuestro corazón. Te damos toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento a ti, nuestro Dios, el gran yo soy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.